Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, con esa energía que nos caracteriza y esa sed de conocimiento sobre el fascinante mundo del espectáculo. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que, sin lugar a dudas, enciende pasiones y genera un torbellino de especulaciones: las estrellas de la televisión turca. Y cuando hablamos de ellas, hay un nombre que brilla con una luz propia y que, invariablemente, se convierte en el epicentro de nuestras conversaciones: Demet Özdemir. Y sí, como el título de este vídeo habrá sido un potente anzuelo, hoy vamos a desentrañar, con lupa y con el corazón abierto a la interpretación, qué piensa realmente de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman con el que compartió pantalla en un drama que nos cautivó a todos y con el que inevitablemente surgieron innumerables rumores de romance. Prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje exhaustivo, repasando cada resquicio de su trayectoria juntos, los momentos clave que marcaron un antes y un después, y por supuesto, analizando al detalle los comentarios, los gestos sutiles y las declaraciones medidas que nos han brindado pequeñas, pero significativas, pistas sobre su opinión sincera. Si son devotos amantes de las telenovelas turcas, si el universo del espectáculo les quita el sueño y si, como a nosotros, les encanta desentrañar los misterios que envuelven a sus ídolos, este vídeo es para ustedes y no se lo pueden perder bajo ninguna circunstancia. Y antes de que la emoción nos arrastre y se me olvide un detalle crucial, si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, les extiendo una cordial invitación a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y, de paso, activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y no perderse ni una sola de nuestras entregas. Así que agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas, pónganse cómodos y dispónganse a disfrutar, porque la aventura de hoy está a punto de comenzar. La conexión que surgió entre Demet Özdemir y Can Yaman es un fenómeno que trascendió las fronteras de la ficción para instalarse de lleno en el imaginario colectivo, convirtiéndose en un verdadero fenómeno. Ambos talentosos actores unieron sus fuerzas y carismas para protagonizar juntos la exitosa serie Erkencikus, una comedia romántica que, con su encanto único y su chispa innegable, logró conquistar audiencias a nivel mundial, dejando una huella imborrable en el panorama televisivo. Desde el instante mismo en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que resultaba imposible ignorarla. Sus miradas profundas, sus gestos que hablaban por sí solos, la forma casi mágica en que interactuaban en cada escena, todo, absolutamente todo, apuntaba a que existía algo más que una simple conexión profesional entre ellos. Y por supuesto, como era de esperar, la prensa y los apasionados fans de la serie no tardaron ni un segundo en desatar la vorágine de las especulaciones. Las portadas de revistas se llenaban con sus rostros, los titulares en los medios digitales giraban incansablemente en torno a su posible relación romántica, y cada fotografía compartida en redes sociales era analizada hasta el último píxel. A pesar de que ambos actores, con una admirable diplomacia, siempre mantuvieron una postura cautelosa y mesurada, era francamente difícil y casi imposible ignorar la intensidad de la conexión que irradiaban. Lo verdaderamente fascinante de toda esta narrativa es que, con el paso del tiempo, hemos tenido la oportunidad de ir desgranando, poco a poco, pieza a pieza, lo que Demet Özdemir piensa realmente de Can Yaman. Y esta apreciación no se limita a si él le cae bien, o le cae mal, en un sentido simplista. Más bien, se trata de un recorrido fascinante por diferentes etapas, por declaraciones que han evolucionado con el tiempo, y sobre todo, por la profunda transformación de su relación, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Al inicio de esta historia, como suele ocurrir en estos casos de química deslumbrante y una conexión tan fuerte, las declaraciones de ambos se caracterizaban por una extrema cautela y prudencia. Ambos solían enfatizar en cada entrevista la gran profesionalidad del otro, la facilidad asombrosa con la que lograban trabajar juntos en el set y, por supuesto, la química intrínseca que la serie exigía para dar vida a sus personajes. Demet, en particular, solía referirse a Can como un colega de un talento excepcional, alguien que infundía una energía vibrante al set de rodaje y con quien era un verdadero placer colaborar. Y sí, la palabra química se repetía y se repetía, alimentando sin cesar la fantasía de los seguidores y la especulación de los medios. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la intensidad desbordante de Erkencikus y la química tan deslumbrante y casi tangible que existía entre Demet y Can, llevaron a la prensa a ejercer una presión considerable, a buscar confirmaciones con ahínco, a intentar desvelar a toda costa el misterio que rodeaba su relación.
Y es precisamente en este punto donde las sutilezas y las estrategias comunicacionales de Demet comienzan a ser cruciales para entender su perspectiva. En algunas de sus entrevistas, Demet dejaba entrever, con una habilidad digna de admiración, que si bien disfrutaba enormemente de la conexión profesional que compartía con Khan, también era plenamente consciente de la abrumadora atención mediática que generaban y de la imperiosa necesidad de salvaguardar ciertos aspectos de su vida privada. No negaba categóricamente los rumores de romance, pero tampoco se apresuraba a confirmarlos. Se trataba de un delicado juego de dimes y diretes, de miradas esquivas y respuestas cuidadosamente medidas, diseñadas para mantener la intriga sin alimentar directamente la especulación desenfrenada. Un punto de inflexión fundamental para poder interpretar y comprender a cabalidad su opinión sobre Can Yaman reside en analizar la evolución de su relación después de que la serie concluyera su exitosa emisión. Es algo completamente natural y esperable que tras la culminación de un proyecto tan intenso y absorbente, los actores involucrados mantengan cierto contacto, compartan experiencias de sus nuevas andanzas y se apoyen mutuamente en el desarrollo de sus respectivas carreras. Y en el caso particular de Demet y Khan, esto, en efecto, sucedió. Hemos sido testigos de cómo se seguían mutuamente en las redes sociales, de cómo comentaban y daban me gusta a las publicaciones del otro, e incluso hubo algún encuentro casual, insignificante en sí mismo, que la prensa, con su inagotable afán de noticia, se encargó de magnificar hasta convertirlo en un evento de gran envergadura. Estos gestos, aunque puedan parecer pequeños y poco trascendentes a simple vista, a menudo revelan mucho sobre la cordialidad, el respeto mutuo y la buena sintonía que persiste entre dos personas que han compartido una experiencia tan significativa y transformadora en sus vidas. A lo largo de su prolífica carrera, Demet Özdemir ha demostrado ser una profesional extraordinariamente entregada a su oficio y una persona con una marcada inclinación a mantener su vida privada celosamente resguardada. Este rasgo de su personalidad es un elemento que debemos tener muy en cuenta a la hora de interpretar sus declaraciones y sus reacciones. Ella tiende por naturaleza a enfocar su energía y su discurso en su trabajo, en los proyectos que la ilusionan, en su crecimiento artístico y en su desarrollo como actriz. Y cuando se le formula una pregunta directa sobre Can Yaman, su discurso, aunque siempre educado, respetuoso y mesurado, suele girar en torno a la experiencia compartida durante la serie, al rotundo éxito que cosecharon juntos y al entrañable cariño que guarda, no solo por su compañero de reparto, sino también por los memorables personajes que interpretaron. Ahora bien, surge la pregunta inevitable, ¿existe algo más allá de lo meramente profesional en su relación actual? Si nos detenemos a analizar sus entrevistas más recientes, aquellas en las que se aborda directamente la figura de Can Yaman, observamos que Demet suele esbozar una sonrisa, a veces teñida de una leve nostalgia, y suele emitir frases como: «Fue una etapa muy importante en mi carrera, compartimos muchísimo en Erkencikus, y yo le deseo todo lo mejor en sus proyectos futuros». Esta frase, que a primera vista podría parecer sencilla y genérica, encierra una profundidad de significado considerable. El hecho de calificar la etapa como muy importante reconoce tácitamente la relevancia del proyecto y por ende de la persona con la que lo compartió. La expresión «compartimos muchísimo» alude directamente a la intensidad del trabajo realizado y a la conexión genuina que existió entre ellos. Y el «le deseo lo mejor» es un gesto inequívoco de buena voluntad, una señal clara de que no existen rencores, resentimientos ni malentendidos, sino más bien un apreciable reconocimiento a la experiencia vivida. Lo realmente interesante y revelador ocurre cuando se le pregunta de manera directa sobre el tipo de relación que mantienen en la actualidad. Es en este punto donde Demet suele mostrarse un poco más clara y transparente, sin caer en la contundencia o en la exclusión. Habitualmente suele responder que son buenos amigos, o que se guardan un gran cariño y un profundo respeto mutuo. Es crucial comprender que en el complejo y a menudo ambivalente mundo del espectáculo, la línea divisoria entre una amistad sólida y una relación sentimental pasada puede ser extremadamente fina y difusa. Y en muchas ocasiones mantener una relación cordial, de respeto y de amistad es la estrategia más sana, madura y profesional para preservar la armonía y el recuerdo positivo de lo vivido. Demet, con una madurez envidiable y una profesionalidad ejemplar, ha sabido navegar esta delicada situación con maestría, manteniendo una distancia prudencial pero sin cerrar jamás las puertas a la cordialidad y al aprecio mutuo. Si llevamos a cabo un análisis exhaustivo de los momentos en los que la prensa, con su habitual impaciencia, ha intentado crear polémica o, deliberadamente, malinterpretar sus palabras, hemos podido constatar que Demet ha sabido mantenerse firme, elegante y serena.
No ha caído en juegos mediáticos, no ha dado pie a chismes ni a rumores infundados. Su enfoque de manera constante y coherente ha sido el de valorar la experiencia compartida, el éxito incontestable del proyecto y, por encima de todo, el respeto hacia su colega y compañero de aventuras cinematográficas. Y esta actitud, para la gran mayoría de sus seguidores y observadores atentos, es una señal inequívoca de madurez, de inteligencia emocional y de una visión muy clara y definida de lo que fue y de lo que es su relación en el presente. Quizás uno de los aspectos que más nos permite vislumbrar su pensamiento profundo y auténtico sobre Can Yaman es la forma en que aborda el tema de la fama y de la abrumadora presión mediática que ambos sufrieron durante el auge de Erkencicus. Ella ha expresado en múltiples ocasiones que aquel fue un periodo de una intensidad emocional y mediática sin precedentes, que la atención que recibían era francamente abrumadora y que, a pesar de las dificultades, aprendió lecciones invaluables de esa etapa de su vida. Y cuando se la asocia con Can en ese contexto, es porque, de hecho, ambos vivieron juntos, codo a codo, esa vorágine mediática, esa tormenta de fama y atención constante. Por lo tanto, su opinión sobre Can también está intrínsecamente ligada a la experiencia compartida de haber transitado juntos por ese huracán de fama, de escrutinio público y de constante atención. En resumen, y tras este minucioso análisis, la impresión general que se desprende es que Demet Özdemir parece albergar una opinión sumamente positiva, profesional y respetuosa de Can Yaman. Lo percibe como un colega de un talento excepcional, con quien compartió un proyecto que sin duda marcó un antes y un después crucial en las carreras de ambos. Valora profundamente la química que lograron plasmar en pantalla y el genuino cariño que surgió de esa experiencia compartida. Si bien los rumores de romance circularon intensamente y alimentaron la imaginación de millones de seguidores, Demet ha optado, de manera consistente, por mantener una postura madura, reservada y centrada en la amistad y el respeto mutuo que, al parecer, prevalecen en su relación actual. No ha habido declaraciones negativas ni señalamientos, sino más bien un reconocimiento explícito a la importancia trascendental de esa etapa y a la buena y cordial relación que mantienen en el presente. Y considero que esto es algo que muchos de nosotros admiramos profundamente de ella, ¿no les parece? Esa admirable capacidad para gestionar la fama con gracia y elegancia, para mantener un profesionalismo impecable en cada paso de su carrera y para conservar una visión clara y equilibrada de sus relaciones, tanto en el plano personal como en el profesional. La forma en que se refiere a Can Yaman es un fiel reflejo de su madurez, de su profundo respeto y de la importancia incalculable que le otorga a las experiencias positivas vividas, independientemente de su naturaleza. Y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido de hoy por la fascinante opinión de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Hemos intentado con la mayor dedicación y atención al detalle, desgranar cada indicio, cada gesto, cada declaración para ofrecerles una visión lo más completa, matizada y fidedigna posible. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros al prepararlo y que, además, hayan aprendido algo nuevo sobre estas dos figuras tan queridas del panorama turco. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían realmente que existía algo más entre ellos que una simple amistad? ¿Cómo interpretan ustedes las declaraciones de Demet Özdemir? Anímense a compartir sus opiniones, sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante y enriquecedor, por favor, no duden en regalarnos un generoso me gusta, compartan este contenido con todos sus amigos y conocidos que también sean apasionados seguidores de las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta entrega. Nos vemos cargados de entusiasmo y con nuevas historias en el próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y hasta la próxima.